Ahora sí. Bien. Entonces seguimos. Tenemos que sumar A más B. Entonces una de las cosas que puedo hacer, uno de los métodos, es sumar todo lo que está en X. Entonces voy a hacer 3 más 5. Esto me va a dar 8. Y después todo lo que es sobre el eje Y, menos 2 y 0. Menos 2 más 0 me da menos 2. Y esto me queda, entonces, la resultante, 8, punto y coma, menos 2. Así. Esa es una forma también de resolverlo. O como lo hicimos antes, que es ponerlos uno arriba del otro, como una suma, ¿sí? Esto es un 0, ¿eh? 3 y 5, 8. Y menos 2 y 0, menos 2. Ahí es donde me había equivocado antes. Yo dibujé un 0 y hasta yo me confundí y habíamos puesto 4. Bien, y esa sería la resultante. Y ahora por el método, inclusive esto lo puedo graficar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Tengo un vector que tiene sobre el eje X 3 y menos 2 sobre, o sea, tiene 3 por acá, ahí, y menos 2 en Y, o sea, ahí, ahí está. Vamos a ver si le podemos... Bien, ahí tenemos uno de los vectores, ¿sí? 3 sobre el eje X y menos 2, perdón, esto está mal, y menos 2, ahí, sobre el eje Y. ¿Se entendió? 3 sobre el eje X y menos 2. Y después el vector B, que sería 5, acá, 5, ahí, y 0, ¿no? Sobre el eje Y. Ahí. Ahí tengo mis dos vectores. ¿Se llegan a ver o más o menos? ¿Sí? Y después tengo la resultante de estos dos vectores, que va a ser en 8 sobre el eje X y menos 2, ¿no? Ahí. Fíjense que acá está el menos 2. Y ahí tengo la resultante, que la vamos a cambiar de color. La vamos a poner en rojo. Ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Eh, Esto también se puede hacer, o sea, eh, esta misma resultante la puedo sacar por el método del polígono, ¿sí? Que se acuerdan que en el método del polígono, a diferencia del paralelogramo, lo que voy haciendo es como apilando eh, los vectores, ¿se acuerdan? Ah, bueno, entonces podemos ver el del paralelogramo y después vemos el del polígono. Eh, Miren, me llevo la resultante, la voy a dejar por acá, así no molesta. Bien, para hacer el método del paralelogramo lo que necesitábamos era como transportar, ¿no? Acá, ¿no? Este vector que está acá, me lo llevo acá, ahí, paralelo. Y entonces ahí trazo una línea cualquiera. Ahí. Ahí me quedó la línea cualquiera, que es paralela a este vector de acá arriba. Y después tengo que trazar una línea paralela a este vector, acá.
Entonces lo traigo para acá, ahí. Y trazo la línea cualquiera. Ahí, más o menos. Bien, y ahora trazo la resultante, que sería desde el punto de origen hasta donde se cruzan las líneas. Y esperen que un poquito mejor. Ahí. Ahí está. Y fíjense que me dio igual que antes, ¿no? O sea, acá lo hice por el método gráfico, ¿sí? Y me dio las mismas coordenadas, me dio 8 y menos 2. Y por el método analítico lo mismo, me dio 8 y menos 2. O sea, esta resultante que obtuvimos de esta suma no es otra cosa que esta que está acá. Ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Y si quieren podemos hacer uno que sea con el método del polígono. Pero agarramos cualquier, no usamos uno de estos. Ah, podríamos. Pero vamos a hacer A más B más C. O A más C más D. A ver, vamos a probar. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a sacar estos vectores. Bien, y vamos a hacer eh, A más C más D. A más C más D. Entonces, A es 3 y 2. C es menos 2 y 8. Y D es 0 y 4. Entonces, sumo todo lo que está en X y todo lo que está en Y. 3 menos 2, ¿cuánto es? En realidad, bueno, acá es más, ¿no? Lo que pasa que 3 más por menos me da menos. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1 más 0, 1. Y acá, punto y coma, sumo todo lo que va en Y. 2 más 8, 10, más 4, 14. Y acá obtuve la resultante. Yo sé que la suma de estos vectores va a dar una resultante que tiene estas coordenadas que están acá. Que después lo vamos a verificar. Pero es 1, ahí, acá, sobre el eje X. Y 14 para arriba, debe ser como por acá, ¿sí? Sobre el eje Y. Entonces, bueno, vamos a dibujar todos los vectores. A ver si coincide. Bien. Vamos a dibujar el primer vector, que las coordenadas son 3 y 2. Es A, 3 y menos... Ah, no, acá lo copié mal. Dale, ahorita. Ahí. Entonces ahora sí, menos 2 y 8. Todo eso da 10. Muy bien. Menos 2 y 8 da 6 y 4, 10. Excelente. Y ahora sí es 1 sobre X y 10 para arriba. Ahí están. A mí me parece un poco, era muy para arriba. Bien, y vamos a dibujar los vectores por el método gráfico, a ver
Si no sale. Bien. Entonces, el primero es 3 y menos 2. Ah, entonces voy a dibujar. 3 y menos 2, igual que antes. Ahí, bien, perfecto. Después, tengo que hacer menos 2 y 8. Entonces, menos 2 sobre x y 8 para arriba. Ahí. ¿Sí? Recordemos que todo esto es sobre x y todo esto es sobre el eje y. Son como las coordenadas, ¿no? Bien. Y nos falta uno más, que es 0 sobre el eje x y ¿cuánto para arriba? 4. Muy bien, 4, exacto. Ahí tengo los 3 vectores. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago para sumarlo? Podemos poner colores distintos así. Vamos a poner verde, así lo podemos diferenciar. Ahí, bien. Y tengo que sumar esos 3 vectores. Entonces, podríamos utilizar el método del paralelogramo como hicimos antes, ¿sí? Que era, bueno, transportar, ¿no? Con una regla y formar un paralelogramo. Lo que pasa es que, nada, voy a tener que formar primero un paralelogramo acá. Lo voy a hacer en un borrador ahí. Es esta línea que está acá y después algo, bueno, una cosa espantosa. ¿Se entendió, no? Acá se me cuesta borrar. Y ahí una resultante y después voy a tener que sacar un paralelogramo con este vector que está acá. Ahí, ¿cómo se me complica cuando...? Bueno, no me deja. O sea, voy a tener que hacer otro paralelogramo con este vector que me faltó y te queda toda una cosa, no sé, a mí no me gusta mucho. No, cuando son más de 2 vectores prefiero el método del polígono, que me parece que es mucho más cómodo, más rápido, genera menos confusión. Y el método del polígono es muy sencillo, lo único que hay que hacer es arrastrar los vectores. Es decir, yo tengo que copiar este vector igual, o sea, voy a agarrar una regla y voy a agarrar este vector y voy a decir, bueno, este vector mide tantos centímetros, vengo acá y lo copio igual, con el mismo ángulo, todo igual. Igualito tiene que ser. Y lo pongo ahí. Los voy como apilando, ¿sí? Y me falta todavía este, entonces lo mismo. Vengo con la regla, ¿no? Mido cuánto es el largo, ¿no? Creo que es 5, entonces vengo acá y copio con el mismo ángulo, todo igual, con 5 centímetros, el vector que me falta. Yo hago así porque es más rápido, si ustedes lo tienen que dibujar. Ahí, ¿no? Entonces lo que hice fue apilar los vectores. Empecé por este y le puse el segundo vector arriba y el otro arriba. Es como que se va haciendo un sanguchito, ¿no? Y desde donde termina esto, ahí. Desde donde termina hasta el punto inicial, es la resultante. Ahí. Y ahí la tengo. ¿Se entendió? Y que si yo mido las coordenadas de la resultante del método gráfico me quedó 1 y 10, ahí me quedó medio, ¿no? Inclusive miren, si lo agrandamos lo vamos a ver que hay errores. Ahí se ve, ¿no? No importa el orden. Lo podemos hacer, miren, lo podemos hacer de otra manera. Me quedó muy chiquito. Ahí. Miren. Vamos a suponer que empiezo con el verde. Entonces agarro el... Ustedes tienen que hacerlo con una regla, ¿no? Obviamente yo lo hago así porque me es mucho más rápido para... Tienen que ahí y traerlo acá y copiar y después agarrar este mismo también y copiarlo, ¿no? Como recortar y pegar, recortar y pegar. Pero lo tienen que hacer con lápiz, ¿no? Medir la distancia, tienen que tener el mismo ángulo. Entonces, por ejemplo,
Exacto, esa es otra forma, tomar las mismas coordenadas que ustedes las tienen acá y desde el puntito cuentan las coordenadas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es yo? No los veo, no veo. Betty, lo que dijo Betty, no sé si lo entendieron todos, todas, ¿no? Lo que dijo Betty es que, a ver, para copiar esto, este vector, y ponerlo acá arriba como así, y después voy a copiar este, y fíjense que me va a dar siempre lo mismo, ahí miren, de vuelta, ¿no? Más o menos, otra vez. O sea, no importa el orden, y puedo empezar por este lado acá si quieren, y a este le voy a copiar, miren, le copio este acá, y este se lo copio allá arriba, lo voy apilando, ¿no? Y de vuelta llegué al mismo lugar. Ahora, ¿cómo copio estos vectores? ¿Cómo sé? Porque no es que pongo cualquier cosa. O sea, tiene que ser igual, tiene que tener el mismo ángulo y el mismo largo. Por eso yo le decía lo de la regla, ¿no? Yo mido este vector, mide, no sé, lo mido acá 2 centímetros, entonces acá voy a tener que copiar 2 centímetros con ese mismo ángulo. O, como dijo Betty recién, que es otra forma, es decir, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? 3 y menos 2. 3, ¿no? Ahí. 3 y menos 2. Ahí. Entonces lo que hago es, me paro en este punto y mido 3 y menos 2. Es decir, voy a hacer 1, 2, 3 sobre el eje X y menos 2 para abajo. 1, 2. Y entonces ahí ya tengo el vector copiado. Y de acá puedo copiar este. Y lo mismo, si no quiero agarrar la regla o no quiero equivocarme poco, puedo usar las coordenadas también. Entonces voy a decir, bueno, este tiene menos 2 y 8. Entonces cuento, menos 2, 1, 2 a la izquierda, porque tengo que ir para el lado de los negativos, ¿no? Y 8 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Y ahí tengo mi otro vector. En este caso creo que... No. Quiero ver si no me permite hacer una recta. No, no me deja. Bueno, y ahí quedaría, ¿no?, el otro vector. Y lo hice con las coordenadas. Y me va a dar lo mismo, ¿no? Obviamente si trazo de acá hasta acá, fíjense que da lo mismo, ¿no? Que es 1 y 10. Es decir, que lo resolví por el método gráfico y por el método analítico y me da igual. Sí va a haber errores, obviamente, que es lo que les quería mostrar recién. Va a haber errores. Porque capaz que, no sé, yo copio este acá, ¿no? Y ustedes lo dibujan y no sé, apoyo ahí. Y este también. Y voy y lo pongo ahí. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando, fíjense, que si yo agrando y me fijo, me quedó corrido? Bueno, eso pasa. Porque a veces uno, no sé, no apoya bien la regla, o se les corrió un poquito, o el ángulo no es exacto, el largo no es exacto. Digo, bueno, hay errores, ¿no? Bien, ¿se entendió? Ahora sí. Bueno.